Esta tragedia. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Saludamos en este momento al invitado que tenemos en cabina, el precandidato presidencial Mauricio Cárdenas. Doctor Cárdenas, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ricardo. Un gran gusto estar aquí en Colmundo. Estoy muy complacido, muy agradecido por la invitación. De manera que, bueno, magnífico estar acá y tener el diálogo con ustedes. Bueno, yo voy a empezar de una. A ver, muy bien, hermano. Doctor Cárdenas, usted que tiene tanta experiencia en materia económica, en pocas palabras, ¿cómo, si en un eventual periodo presidencial suyo, cómo soluciona este déficit en materia fiscal que tiene Colombia, que algunos dicen que es el peor de la historia, que podría estar rondando 50 billones de pesos? Es decir, es una situación supremamente delicada, pero usted como el ministro de Hacienda y como conocedor del asunto, seguramente tiene la respuesta. No hay un problema más grande en Colombia en este momento que ese descuadre fiscal, porque esa es la madre de todos los problemas. Si usted no tiene las finanzas de su casa o de su empresa ordenadas, no puede resolver nada. Entonces, Colombia, y usted tiene toda la razón, nunca antes, y yo he sido un analista, he sido, digamos, un estudioso de estos temas de las finanzas públicas, nunca antes había tenido un desequilibrio en sus finanzas públicas tan grande como el que tiene ahora. Y lo peor, sin una buena razón, porque en Colombia cuando ha habido así desajustes y se genera un déficit fiscal alto, siempre hay una causa. Por ejemplo, una caída de los ingresos petroleros o un cierre de los mercados financieros internacionales o una recesión o en su día y hora una caída de los precios del café. Siempre había una razón. Ahora no la hay. ¿Cómo así? Colombia tiene el peor déficit fiscal, el mayor desequilibrio de toda la historia y no hay, digamos, una situación que uno diga es que esta es la causa. Entonces, esto es puramente político. Esto es una decisión de un gobierno de gastar y gastar sin ninguna consideración de sus ingresos. Es decir, es un hogar que decide gastar y gastar y gastar y endeudarse, y usted sabe que si eso lo hace en su casa o eso lo hace en su empresa, eso conduce al desastre, eso conduce a la quiebra. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Para ganar las elecciones del año entrante. ¿Cómo lo están haciendo? Contratos de empleo militante, es decir, contratando personas con prestación de servicios para generar el respaldo político electoral. Ahí en este momento 347.000, esto era mayo, ahora con las cifras de junio tiene que haber aumentado 347.000 contratistas en lo que va corrido este año con un costo de 14 billones de pesos. Pero su pregunta es la de fondo, y es ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se coge el toro por los cachos? ¿Y cómo se va a arreglar la situación fiscal de Colombia? No lo va a hacer Gustavo Petro, eso está claro, no tiene ningún interés. El próximo gobierno va a tener que tomar decisiones difíciles, muy impopulares, pero absolutamente necesarias. Es decir, recortar el gasto público, frenar todo esto del empleo militante. Esos contratos de prestación de servicios, pues obviamente no hay que renovarlos. Segundo, cerrar entidades, Ministerio de la Igualdad, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Tercero, va a ser necesario que el gobierno tome la decisión de cerrar o reducir o limitar una serie de fondos que la gente no conoce, porque no son ministerios, fondos como el Fonsecon, le voy a poner ese ejemplo, eso es un fondo adscrito al Ministerio del Interior. Origen de ese fondo, financiar las cámaras de seguridad en las ciudades para reforzar la tarea de vigilancia que hace la policía. Esto es hace ya bastante tiempo. Hoy ese fondo ha degenerado, y esa es la palabra correcta, en una cantidad de rubros, como por ejemplo, placa huella construida por juntas de acción comunal, que tiene que hacer un fondo adscrito al Ministerio del Interior financiando a las juntas de acción comunal que hacen placa huellas en las vías rurales. Eso es politiquería. Entonces se acaban esos fondos porque si no, no se cuadran estas finanzas. Y lo único que no se puede hacer porque el país no la aguanta es subir impuestos. Entonces hay que arreglar el problema fiscal de Colombia sin subir impuestos, es decir, recortando el gasto. 7 de la mañana, 40 minutos. Andrés Ruiz. Doctor Cárdenas, veo ya que usted ha puesto, y lo felicito por eso, porque ya hay propuestas. 5 decretos tengo aquí, que usted haría el 7 de agosto del 25. A la fecha tiene esos decretos. ¿Cuál es el más importante para usted para que en el 2026 a las 3 de la tarde, pasadita a las 3 de la tarde, sea el primer decreto
decretado por usted. Bueno, Germán, con Andrés, con los buenos días. Mire, yo no soy admirador de Donald Trump, pero sí hay una imagen que me causó mucho impacto. El día que se posesionó como presidente de los Estados Unidos, tenía un cerro de decretos encima del escritorio, mostrando que había habido preparación, que no había tiempo que perder y que los equipos en la transición, en el empalme, pues habían hecho su trabajo. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. 7 de agosto del 2026, firma de decretos. El primer decreto autorizando el fracking en Colombia. Necesitamos otra vez esos ingresos del petróleo y necesitamos más gas natural. ¿Para qué? Para dejar de importar el gas que hoy nos cuesta el triple de lo que nos costaría si lo produjéramos nosotros. Segundo decreto. El país en ese momento va a estar ante la inminencia de un racionamiento eléctrico. Es decir, nos quedamos sin luz, apagón. Hay que desactivar ese apagón eléctrico. Ese decreto establecería un estado de emergencia económica para poder sortear la crisis del apagón y tratar de evitarla. Al amparo de ese estado de emergencia hay que suspender los efectos de la consulta previa. ¿Por qué? La consulta previa ha sido un gran chantaje para los colombianos, es una extorsión y ha frenado la inversión en infraestructura. Y dentro de la inversión que ha frenado está la inversión del sector eléctrico. Los proyectos de energía solar, de energía eólica en la costa Caribe, en La Guajira, para ser más específicos, con la línea de interconexión que traería esa energía al resto del país, están demorados. Y la razón por la que están demorados es la consulta previa. Entonces hay que suspender la consulta previa para que se puedan terminar los proyectos y Colombia no se quede sin luz. El interés general hay que ponerlo por encima del interés particular de unos grupos, de unas comunidades. Entonces se suspende la consulta previa y también se suspende la consulta previa para poder desarrollar el gas natural que está costa afuera, que está en el mar y que donde se dice que tiene que haber consulta previa porque las comunidades indígenas dependen o fueron influyentes o tenían, digamos, una cierta autoridad sobre lo que ocurría en el mar. También se va a suspender esa consulta previa porque si no, no vamos a poder traer ese gas. Y si no traemos ese gas, usted, yo y todos los que nos oyen, en toda la ciudad, en Engativá, en Fontibón, en Ciudad Bolívar y en todas las ciudades de Colombia, vamos a pagar más por el gas natural. Entonces, protegiendo el bolsillo de los colombianos, hay que suspender la consulta previa. Ese es un segundo decreto. Puedo seguir hasta los 6, pero bueno, no sé si nos da el tiempo, Andrés. Doctor Mauricio, le voy a preguntar otro Andrés, pero está desde la ciudad de Cali. Andrés Muñoz. Gracias, Germán. Doctor Cárdenas, desde el 99.5 FM Clic Latino en la ciudad de Cali para SB Noticias. Doctor, el tema del Valle del Cauca vivimos en una zozobra porque sentimos los vallecaucanos, los caleños, el sector empresarial, que el gobierno quiere de alguna u otra manera desquitarse con el departamento por sus diferencias con la gobernadora Dylan Francisca Toro. De hecho, en este momento lo que está sucediendo en la zona franca en Palmaseca, que está a punto de perder el régimen franco especial por un descuido del gobierno. ¿Qué opina usted de esto? Este es un gobierno que castiga o favorece a los mandatarios locales, gobernadores y alcaldes, en función de si hacen parte del pacto histórico o no. Si usted es gobernador y es elegido o fue avalado por el pacto histórico, a usted le mandan plata. Si usted fue elegido en una plataforma de oposición, a usted le cortan el chorro. Le están cortando el chorro al Valle del Cauca, le están cortando el chorro a la ciudad de Bogotá, a Medellín ni hablar, a Barranquilla también. Entonces eso es el uso de las transferencias de los recursos del gobierno nacional, que tiene que darse y repartirse de manera equilibrada por todo el país. Es el uso de eso con fines políticos. ¿Con qué propósito? Obviamente, con el de doblegar a los gobernadores y alcaldes para que respalden a los candidatos del pacto histórico en las elecciones del próximo año. Es una tragedia. El país estaba cansado con el centralismo, con el bogocentrismo. El país ya venía mal con eso. Y ahora esto sí fue la gota que rebosó la copa, porque claro, si usted empieza a ver que ese bogocentrismo se usa además ya no con un propósito de eso burocrático, que Bogotá es la que toma las decisiones y que Bogotá es al final, digamos, donde se concentra todo el poder, sino que además ahora le mete la dosis política de que Bogotá y el bogocentrismo es en función de si usted le sigue o no el ritmo a la ideología del gobierno de turno. El centralismo muere. El centralismo está muerto. El próximo gobierno tiene que presentar un acto legislativo para reformar el sistema general de participaciones, y no quiero decir con lo que hizo a medias este gobierno, sino una cosa ya más integral, donde se defina también cuáles son las competencias que hoy tiene el gobierno nacional, que hay que pasárselas ya a los entes territoriales, ejemplo, las universidades, las vías terciarias, etcétera, etcétera, pero eso hay que decidirlo de manera integral. Los recursos y sus usos, las fuentes y sus usos,
las transferencias de recursos y las transferencias de competencias. 7 de la mañana, 45 minutos. Ricardo Martínez. Doctor Cárdenas, hay mucho por preguntarle, pero quiero aprovechar el espacio de mi pregunta para indagar sobre qué es Avanza Colombia, dónde nació esta idea, qué ideología tiene. El país creo que está cansado de la polarización extrema izquierda, extrema derecha. ¿Qué es Avanza Colombia y para dónde iría el país si usted llega a ser presidente? Colombia está estancada y Colombia además está a la deriva y necesita un nuevo rumbo y un rumbo para avanzar. Entonces, ¿qué propone Avanza Colombia? Vamos a tomar las decisiones y las medidas que son firmes, son muy contundentes, para que Colombia realmente pueda emprender esa nueva ruta de progreso. Pero esto no es un proyecto que va solo por el lado de los empresarios, etcétera, que son fundamentales para el crecimiento. Avanza Colombia es avanza los jóvenes, muchos de esos que incluso votaron por Petro, que están hoy decepcionados, que se sienten frustrados, que necesitamos avanzar todos. Entonces Avanza Colombia es, dejemos atrás esta postración, este estancamiento. El paro que se hizo en el 2021 decía, parar para avanzar. Bueno, paramos y paramos, pero no avanzamos. Ahora ya llegó la hora de avanzar. Pongámoslo en otros términos. Petro habló del cambio, nunca se dio el cambio. Pues ahora hay que producir esas verdaderas transformaciones de Colombia. Avanza Colombia, por eso ese es el nombre del movimiento, Avanza Colombia. Y yo soy también de los que cree que este país no es un fracaso, que este país no es el país donde todo se ha hecho mal, que es la tesis de Gustavo Petro. Soy el colombiano que cree que cuando Colombia se lo ha propuesto, ha logrado avanzar. Y que Colombia tiene que avanzar en muchos otros frentes y seguir el ejemplo de las cosas que le han salido bien. Avanza Colombia es derrotar el estancamiento y derrotar la parálisis en la que nos ha puesto este gobierno. 7:47, Alejandro Cortés. Doctor Cárdenas, mi pregunta va con base a la seguridad. Vemos que en los primeros 5 meses del año mataron o asesinaron a 71 líderes sociales. Aparte de eso, en este momento se debate entre la vida y la muerte el precandidato Miguel Uribe Turbay. Y no nos vayamos tan lejos, a inicios de semana, 8 personas fueron encontradas en una fosa común en Calamar, Guaviare. ¿Qué va a ser su propuesta, Colombia Avanza, en el tema de seguridad para que las personas que tal vez piensan diferente no paguen las consecuencias? Así es, Alejandro. Bueno, estábamos hablando de los decretos del 7 de agosto. Ese día se expide un decreto que levanta las mesas de negociación de la paz total y reactiva las órdenes de captura con los líderes de todas estas organizaciones criminales. El país está obviamente hoy en una situación muy precaria en materia de seguridad y parte de eso es resultado de la política de paz total. ¿Por qué la paz total ha sido mala para la seguridad? Porque la paz total ha significado que en importantes zonas del país, cada día más grandes esas zonas, ampliadas, cada día se va ampliando ese territorio, pues la fuerza pública se ha ido retirando y estas organizaciones armadas han ido llenando ese espacio. Y hay una guerra entre estas organizaciones armadas. Usted ve que el problema del Catatumbo es el ELN contra el Clan del Golfo y contra disidencias. El problema en el Chocó, en el norte del Chocó, es Clan del Golfo contra el ELN. En el sur del Chocó entran las disidencias de las FARC contra el ELN. En fin, esto es todos contra todos. Eso no lo habíamos visto. Entonces, en la mitad de ese todos contra todos queda la población civil y los líderes que usted menciona. Entonces, lo primero es que hay que retomar el control del territorio, hay que empoderar a la fuerza pública levantando estas mesas. Por eso, como presidente, lo que haré en ese primer día de gobierno es suspender también esas negociaciones y empezar una política de sometimiento, donde lo que se logra es que estas organizaciones, que ya no son políticas, ¿quién me puede decir a mí que el Clan del Golfo es una organización política? ¿De dónde salió la idea de que había que hacer una negociación de paz con unos narcotraficantes? Entonces, lo primero que hay que hacer es someter, y para eso se necesitan unas reglas de juego de cuál va a ser la política de sometimiento. Esa es la forma de proteger a la población civil. Y termino con lo siguiente, porque su pregunta, Alejandro, es sumamente buena. Esto no es solo a punta de bala. Es decir, también son igual de charlatanes quienes están en el lado izquierdo del populismo a quienes se ubican en el lado derecho del populismo. Son igual de charlatanes quienes dicen que todos los problemas de Colombia se resuelven a punta de balines. Pues eso, francamente hablando, es engañar a la gente. Los problemas de Colombia son reales, hay problemas de pobreza, de exclusión. Entonces, ¿qué hay que hacer? En esas zonas de alta conflictividad hay que incrementar la presencia del Estado, no solo en los temas de seguridad, sino también en los temas de desarrollo social. Colombia tiene un acuerdo de paz
quizás el último acuerdo de paz que va a haber, que es el de las FARC del 2016. Eso hay que cumplirlo. Eso hay que cumplirlo. Entonces mi política es no más negociaciones de paz, pero sí se cumple con el acuerdo del 2016. ¿Qué tiene el acuerdo del 2016? Una obligación de en unas regiones del país que se llaman las zonas PEDET, hay 16 planes de desarrollo con enfoque territorial, identificados ya esos 160 municipios de Colombia, que son los que más sufren los efectos del conflicto y la violencia y la precariedad del Estado. Ahí hay que reforzar. Y en esas 16 zonas, en cada una hay que nombrar un gran gerente, un SAR, pero una persona que haga parte del gabinete, que tenga la responsabilidad de decir, hay que dirigir el presupuesto del gobierno hacia esas 16 zonas. Entonces, fíjese mi política es cumplir con lo acordado, desarrollar estas zonas de conflictividad con una política de inversión pública, pero al mismo tiempo la presencia de las Fuerzas Armadas y la presencia de la fuerza pública en general para retomar el control del territorio. Esa es mi estrategia. Decreto 7 de agosto de 2026, se levantan las mesas de negociación. 7:51, Javier Morales. Pues doctor Cárdenas, uno de los temas más sensibles en Colombia en este momento es el tema de la salud. Ayer justamente estábamos publicando pues un informe que saca la CEMI donde dice que el 40% de los recursos de los colombianos está yendo ahora en citas médicas externas, en medicamentos que tienen que ir a comprar porque no se los dan la EPS, pero entiendo que usted quisiera en esos decretos volver al sistema de salud que teníamos con las EPS. ¿Es pro EPS o cómo lo llamaría usted en esa forma de modificar lo que está pasando con la salud en este momento? Soy totalmente pro volver a traer al sector privado al sector de la salud. No creo en un sistema de salud que esté 100% en manos del Estado, porque entonces ahí, ¿quién nos atiende? ¿Quién nos da una cita? ¿Quién nos da un medicamento? Va a depender del político de turno. No a esa politiquería, no a ese padrinazgo, no a esos políticos que usan el poder para decidir, como unos controladores de tráfico, quién entra y quién no entra, quién pasa y quién no pasa. El sistema en manos del sector público se convierte otra vez en ese viejo sistema al que estuvo acostumbrada Colombia, donde un grupo de colombianos privilegiados tenía acceso a la salud por seguros privados, lo que llamamos ahora la medicina prepagada. Pero el grueso de la población tenía que hacer cola en los famosos corredores de la muerte o los pasillos de la muerte donde la gente se moría. Entonces, sí al sector privado, hay que volver a traer el sector privado, sí a unas entidades aseguradoras como las EPS, que deben estar, unas pueden ser públicas, otras privadas, pero el sector privado puede estar ahí haciendo el aseguramiento. El sector privado es mucho mejor que el gobierno controlando gastos, mucho mejor que el gobierno desarrollando la tecnología para asignar rápido las citas. El sector privado es mucho mejor en eficiencia que el sector público, entonces sí a las EPS. Pero entonces usted me dice, oiga, ¿vamos a volver al pasado? No, porque primero el pasado quedó ya derrumbado, eso está demolido, está en escombros. Entonces aquí hay que construir, hay que empezar de cero, lo vamos a hacer con el sector privado. Ahora, ¿qué idea tenía Gustavo Petro que de pronto se puede rescatar? Yo digo, bueno, tenía una idea de que se crearan los centros de atención primaria. Centros de atención primaria son unas sedes que haya 15 minutos de nuestras casas, esa era la idea, que no hubiera ninguna más allá de 15 minutos de las casas, y que allá pudiéramos ir para la primera atención, como ese diagnóstico inicial, oiga, amanecí con dolor de cabeza, oiga, estoy hoy intoxicado, bueno, lo que fuera. Y al mismo tiempo ahí le hacen la medicina preventiva, le ayudan a evitar enfermedades. Centros de atención primaria me parece un buen extra, una buena adición a un sistema de salud. Eso se hubiera podido hacer, como hubiera hecho cualquier colombiano. ¿Qué hubiera hecho un colombiano cualquiera que nos está oyendo para construir el sector de la salud? Hubiera construido sobre lo construido. ¿Qué hacemos nosotros en nuestras casas? Bueno, de tiempo en tiempo se remodela el baño, se mejora el baño. Después, entonces, oiga, que arreglemos la cocina. Y por ahí cuando hay platica, pues, oiga, echémosle otra planta a la casa, otro piso. Y así vamos, construyendo sobre lo construyendo. No hay que demoler. Ningún colombiano se le ocurre que para mejorar la vivienda hay que demoler la que tiene. Va arreglándola. Eso es lo que hay que hacer con la salud. Entonces, ojo, vamos a reconstruir. Aquí sí nos toca reconstruir porque la salud está, insisto, en ruinas. Hay que hacerlo y de pronto hay que pensar en esa idea de Petro de los centros de atención primaria. Cerramos con nuevamente Andrés Ruiz. Doctor Mauricio, espero tenerlo nuevamente en el noticiero. Ya hablé con su equipo de prensa para más tiempo, por supuesto. No se puede hablar todo lo que necesita un país en tan corto tiempo. Pero una final, ¿qué opinión le merece la renuncia de Laura Sarabia? Este gobierno, la disfuncionalidad de este gobierno. Es decir, uno para gobernar, y es lo que yo haré el 7 de agosto, tiene que escoger los mejores, los talentos, tiene que conocer
Digamos, quiénes son las personas que saben de los temas. Tiene que haber tenido experiencia en Colombia, la situación no está para improvisar. El país no aguanta un presidente que llegue a aprender en el cargo. Tiene que ser alguien que haya hecho el recorrido, que tenga la piel gruesa, que sepa tomar decisiones difíciles, que sepa armar los consensos. Pero sobre todo, Andrés, que tenga la capacidad de armar buenos equipos. ¿Qué ocurre acá? El gobierno de Petro es un circo, es una peleadera entre ellos. No se entienden. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo. El problema no son los ministros, el problema es un presidente que tiene que zanjar las diferencias, que tiene que dar línea, que tiene que decir para dónde vamos. Pero lo que pasa es que eso requiere trabajo, eso requiere esfuerzo, eso requiere madrugar, eso requiere estar pendiente hasta muy tarde. Tiene que estar. Uno no puede estar liderando a Colombia en medio de un desorden. Uno necesita disciplina. Entonces, ese seré yo, un presidente que convoca a los mejores, que arma equipo, que lidera, que cohesiona, que claro, cuando al interior de los equipos de gobierno hay diferencias y hay matices y a veces hay choques, pero el presidente es el encargado de decir, esto se resuelve de esta manera. A este gobierno le explotan esos problemas porque Petro no lo lidera. Petro no es un buen líder. Me lo dijo una ciudadana en Cartagena la semana pasada, Andrés, y yo creo que esa frase resume todo. El país está intoxicado. A mí, Mauricio Cárdenas, como presidente de Colombia, me corresponde desintoxicarlo. Decisiones firmes, trabajo, esfuerzo y unir, como el padre de familia que encuentra esa familia disfuncional, ese gabinete que es una peleadera entre ellos, y dice, no señores, se acabó la peleadera, porque si no, nos quedamos sin casa y vamos a perder el negocio. Ese padre de familia que pone orden y que busca que el país tome las decisiones que se requieren para avanzar. Si hacemos eso, sí, avanza Colombia. Doctor Cárdenas, alcanzamos a una muy corta. Su opinión, hablando de actualidad del tema Leiva y los audios que se han presentado últimamente, que se han conocido últimamente. La misma disfuncionalidad. Las peores crisis, conflictos, peleas en este gobierno son adentro. Pero, señores funcionarios, exfuncionarios, pero sobre todo, señor presidente, hay un país a la deriva. Hay un país que necesita rumbo, hay un país que está viviendo en la incertidumbre. Necesitamos un presidente ya, ojalá las elecciones fueran rápido. Necesitamos un presidente ya que hable con franqueza, que le hable a Colombia de manera directa, que le diga la verdad y que tenga un equipo que trabaja y que es leal, que es cohesionado. Fíjense lo que pasa en este gobierno, no hay la más mínima cohesión. Sale el ex canciller Álvaro Leiva y sale a decir todo lo que pasaba por dentro y los colombianos estamos descubriendo que aquí, pues al interior del gobierno, había un caos. Y ahora pues aparece este tema de sus conversaciones. Lo que está mostrando es que así no se puede gobernar a Colombia. Esto es un circo. Se acabó la charlatanería. Necesitamos ahora la seriedad, no más embaucadores. Este es un gobierno que se ha especializado en lo siguiente. A cada problema encontrarle un culpable. Es la búsqueda de culpable lo que lo guía, no la resolución. Sí. Mi gobierno como presidente de Colombia no estaré nada interesado en quiénes son los culpables. Voy a estar dedicado a las soluciones. Eso es lo que necesita Colombia. Doctor Cárdenas, gracias. Muchos éxitos con Avanza Colombia. Muchas gracias a ustedes. ASB Noticias. Gracias por su sintonía.